Ahora con el fenómeno de las redes sociales se ha viralizado algo que para muchos puede ser impactante. Personas muy jóvenes, entre 12 y 20 años, que se identifican como animales. Imagínate ir caminando en un parque y encontrarte a alguien en cuatro patas con una máscara de lobo. Se graba un video en TikTok y dice, hey, yo no soy un humano, soy un lobo. Esto no es una pesadilla, es una realidad y es algo que está viéndose cada vez más y más en diversos países, en diversas concentraciones y en plazas importantes. La verdadera pregunta no es qué hacen. La pregunta que nos podemos hacer es hacia dónde va esto. Quédate en este episodio donde hablaremos acerca de los Therians. En Café con Charla nos reunimos a charlar con historias de superación y crecimiento personal, mentalidad positiva, fe y pasión. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Charla. Hoy el episodio número 54, bastante inusual. Y es que hay una nueva tendencia, hay una nueva moda de lo que está ocurriendo en el mundo y en estas nuevas generaciones que uno dice, ay, Dios mío, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia qué lado se está dirigiendo el mundo? ¿A qué obedece esto? ¿Por qué están ocurriendo estas cosas? ¿Por qué a mi hijo lo quería morder un humano disfrazado de perro, de animal? ¿Por qué el presentador de este podcast lleva una máscara? ¿Será que se convirtió en Therian? Pues no. Realmente hoy vamos a hablar de este tema que es muy controversial y como podrán imaginarse no voy a hacer este episodio con la máscara puesta. Esto es solo para efecto decorativo, no quiero despeinarme. Ay. Me voy a despeinar. Está linda esta máscara, ¿no? Creo que esta máscara se ve mejor para carnavales. Final del episodio la voy a poner ahí. Vamos a ponerla acá porque cuando quiera café no voy a poder tomar. Entonces vamos a ponerla acá. Espero que ahí se mantenga. Antes de comenzar, que siempre te invito a que te suscribas, comenta y comparte en nuestro canal. Vamos a seguir creciendo esta comunidad. El episodio anterior acerca de Israel generó mucha polémica y mucho debate. Este va a ser, me imagino que va por el mismo rumbo, porque las personas que más hate lanzan son aquellas que apoyan este tipo de cosas, defienden lo indefendible. Todas esas personas que escribieron cosas, muchos insultos habían en los comentarios, pero ¿saben que no encontré? Argumentos. Muchos insultos por argumentos quiere decir que hay una crisis de intelecto en esa área de quienes defienden. En ese grupito hay una crisis intelectual. Bueno, este podcast es para crecer, para entender diversos puntos de vista, para conocernos, para saber nuestra historia, para saber de actualidad y también desde una mira bastante objetiva hacia un mundo que queremos que sea mucho mejor, y eso parte desde los ciudadanos, desde las personas. Si nosotros queremos un mundo, un país, una ciudad, un vecindario mejor, tenemos que empezar por nosotros mismos. Entonces vamos a darle el primer traguito de café para abrir con este tema. Por aquí. Ahora, ¿qué es un Therian? Un Therian es una persona que se identifica como animal, aunque sabe y reconoce que biológicamente no lo es. Pero esto es nuevo. Esto es algo que está pasando recientemente, hoy 2016. O es que se hizo viral. Y ahora es que conocemos acerca de esto. El movimiento Therian lleva alrededor de unos 4 años. Sin embargo, tiene sus bases desde hace décadas atrás. Desde por allá, desde 1975. Donde se surgió el primer, no se llamaban Therian, pero eran las hijas de la reina Elfo. ¿Cómo es que es? Elf Queen Daughter. Elf Queen Daughter. Los Elf Queen Daughter crearon una comunidad donde no se creían animales, sino se creían como estas figuras mitológicas. Se creían elfos.
por allá en 1975, mira de dónde parte. Lo que pasa es que como no estaba el avance de las redes sociales y no había este tipo de ecosistema donde se pudiera viralizar algo, mi papá no se dio cuenta que este movimiento existía en 1975, mi mamá mucho menos. Entonces ya comienza a existir los primeros casos documentados de personas que se creen otra cosa. Y ya podemos hablar después desde el punto de vista psicológico. Yo hablando con mi hermana que es psicóloga me dio unas cosas, me dijo unas cosas muy interesantes. Y lo que yo le digo a esas personas psicólogas es que este año viene para que hagan dinero. Porque la cantidad de pacientes que se está mostrando es para analizar, es como para que la psicología sea una carrera ahora bastante demandada por el tema de que pareciera que cada vez hay personas con más trastornos. Ojo, varios dicen que esto no es un trastorno, que lo toman como un hobby y hay varias entrevistas de personas que sí lo toman como hobby. Que se convierte en trastorno es cuando ya crees o hay un trastorno disuasivo de la identidad donde te crees que eres un animal, tanto que vas y muerdes a alguien, por ejemplo. Y hay casos en Argentina de alguien que intentó o que mordió a un niño, un terrier mordió a un niño, pero ya vamos a ir para allá. Entonces decía que en la historia, por allá en 1975 se formó esto, empezaron a crear libros y todo lo demás. Con el avance y la llegada del Internet, por allá en 1990 comenzaron a surgir las películas hollywoodenses acerca de los hombres lobo, de aquel lobo que mordía a un hombre y este a medianoche con la luna llena se convertía en lobo. Esto creó miles de aficionados y fanáticos que creían o que querían o se sentían identificados siendo un hombre lobo porque de esta manera dejaban atrás sus problemas, era una forma de despejarse, una vía de escape ante cualquier dificultad que tuvieran o incluso ante la introversión que pudieran tener, ellos podían hacer esto alejándose un poco de lo que de su lado humano o de los problemas que tuvieran. Entonces es como que despejaban la mente un rato jugando a ser lobo en luna llena. Se crearon las plataformas, empezaron a crear foros, se llamaban los WER, me parece. Los WER eran grupos que se reunían en foros en internet en los 90, aquellas páginas como Yahoo o foros que se creaban donde hablaban un poco acerca de los hombres lobo, de lo que sentían a sentirse identificados como hombres lobo y todos tenían un patrón común. Decían que se sentían identificados porque se sentían distintos, olvidaban que eran ese humano por un momento y lo utilizaban como una vía, un método de escape ante el bullying, ante las situaciones, ante la introversión, ante cualquier vicisitud que tuvieran, ya sea en casa, en la calle o en la escuela. Esto fue mutando, se fue transformando. Se fue transformando, ya pasaron a ser después de blogs digitales, comenzó a llegar Reddit, Tumblr, hasta el meollo de este asunto, la llegada de TikTok. Y aquí es donde comienza a hacerse más famosa la situación. ¿Qué pasa? En TikTok alguien subió un video, bueno, máscara, disfrazado, en cuatro patas, corriendo, y se viralizó. Personas que internamente sentían cierta o cierto gusto o cierta, bueno, se sentían un poco, no sé, se sintieron identificadas con esto, bien sea para pertenecer a un grupo, para llamar la atención, para ser virales, por tantas cosas que pudieran haberse unido a un movimiento como este, bueno, llevó esto a propagarse más y más y más. Este movimiento empezó en los Estados Unidos y luego se fue expandiendo a Europa, por allá en el 75, en el 90, y ya se hizo más global en estos últimos par de años y sobre todo este año donde un video de un hombre caminando vestido de animal en cuatro patas, haciéndose pasar como perro, bueno, se hizo viral en TikTok y ahora todos o muchos de los jóvenes se quieren hacer virales con esto. Esto no es un complaint, no es un personaje, es una identidad, según ellos. Entonces nos podemos preguntar que podemos estar viviendo una crisis de identidad moderna. Porque sí, románticamente podríamos decir que el ser humano necesita saber quién es.
Pero vivimos en una era donde la identidad pudiera estar en crisis. Personas que se creen mujeres, personas que se creen árbol, que se creen, no sé, tantas cosas que se tuvo que inventar un nuevo género, el género no binario, cuando biológicamente solo hay dos, masculino y femenino. Solo hay dos en la biología, aunque te lo quieran pintar de otra forma. Solo hay dos en la biología. Ahora, en la orientación sexual sí puede haber múltiples géneros de orientación sexual. Pero cuando hablamos de género entre el masculino y femenino, solo hay dos. Solo está XY y XX. Es lo que yo estudié en biología, es lo que nos dan en biología básica a todos. Eh, no entiendo el afán de querer buscar algo distinto. No entiendo el afán de querer imponer algo distinto a esto. Este movimiento, a pesar de todo, de que son personas que yo considero incluso dentro de la moral y todos valientes, porque lo hacen sin importar ser expuesto a burlas, porque se ha generado burlas y controversias. Pero esta persona no le presta atención. Entonces, ya hablando un poquito acerca de esta crisis de identidad, cuando el cerebro no encuentra una identidad sólida, viene y la crea. Puede ser lo que esté pasando hoy día. También el factor soledad. Esta sociedad está más conectada digitalmente, pero esta nueva generación es la más sola emocionalmente. Menos contacto real, más contacto virtual. Y terminan apoderándose de ti, joven, de tu hijo, los que denominamos como influencers. Termina apoderándose de ti la viralidad, los videos virales. Y sin tú tener una orientación, sin tú tener una buena comunicación con tus padres, sin tú tener una relación real contigo mismo, puedes caer en esto. Ojo, uno no culpa a estas personas, uno no dice no vayan para un psiquiatra, no, en lo absoluto. Hay un problema, puede existir algún problema. Le preguntaban a algunos de estos Terians cómo era, qué es ser un Terian. Y él decía que él no es que se levanta de la cama maullando o ladrando o orinando en la esquina. No, él trabaja, él estudia y lo hace como un hobby. De 3 a 4 se cree un Terian y va a la plaza y se sienta ahí con los demás de su tipo a ladrar, a maullar, no sé, lo que hagan ellos. Y dice que siente una desconexión y se siente bien, es como un hobby. Bueno, pudiéramos hacer una analogía, ya que me encanta hacer analogía como aquella analogía que hice acerca de Irán. Si hacemos una analogía de los Terians que quieren, que toman esto como un hobby y se creen Terians, y se creen perros para sentirse libre, bueno, es como cuando nosotros vamos a jugar fútbol y nos sentimos Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, Maradona, jugando fútbol. Tenemos esa identidad durante una hora, nos olvidamos de los problemas y luego cuando salimos del campo empezamos a pensar nuevamente en ello. Entonces pudiera encontrarle yo un sentido a eso si lo ven de esa manera. Pero esto roza lo psicológicamente peligroso. Porque puede crear una distorsión de la identidad de la persona y más en la etapa donde llega a este tipo de movimientos, donde ataca, donde es más común esto, que son niños de 12 hasta jóvenes, adolescentes, no sé, de 18 años. Es una etapa. Ya que estás aquí en esta parte del episodio que está muy entretenido, te voy a ser muy honesto, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Suscríbete, comenta y comparte, dale like. Vamos a seguir suscribiéndonos y vamos a llegar a más personas. Te dejo para que continúes con el episodio. Fíjense, un psicólogo muy reconocido llamado Erik Erikson dice y divide la fase entre los 2 y 18 años, es la fase donde existe identidad versus confusión del rol. Es la fase donde nos preguntamos quiénes somos, nuestro propósito, qué nos gusta. Entonces esa fase es
donde nos puede llevar a experimentar algo y nos puede distorsionar un poco la identidad o puede generarnos confusión en nuestro rol. Por eso es tan peligroso. Uy, casi le pego aquí al micrófono. Por eso es que puede ser peligroso esta fase en esa etapa. Y por eso yo soy de los que creo que hay que hacer una campaña de regular redes sociales para personas menores de edad. Creo que un niño no puede estar viendo esto, TikTok, estas cosas que se ven desde cosas inapropiadas hasta cosas que pueden alterar o distorsionar también la identidad de un niño. Esto, ojo, y se puede utilizar mucho para la manipulación. Por eso el TikTok que hay en China no es el mismo TikTok que nosotros vemos. Y eso también es una gran realidad. TikTok creado por China. Pero a los chinos no se les deja ver eso. Los chinos ven otra cosa. Y nosotros perdemos el tiempo viendo TikTok, pasando TikTok, viendo bailar a personas. ¿Y por qué se viraliza tanto? Bueno, porque viraliza lo impresionante y no lo normal. Capaz este episodio o este short que yo saque de este episodio, hablando acerca del crecimiento personal, hablando acerca de la identidad de las personas, hablando acerca de los roles que nosotros podemos cumplir, hablando de qué hacer para tener una mejor sociedad, a lo mejor eso no se va a viralizar, pero alguien viene acá vestido de perro y comienza a ladrar y orina acá en este rincón o acá en este rincón y ahí explota en views, porque parece que premia la estupidez. Y hay que decirlo por toda la, la vía posible. El movimiento se ha transformado. Ahora son animales mamíferos, casualmente. Pero anteriormente, como te decía, eran figuras ficticias, eran figuras religiosas. Se creían figuras que sirenas, unicornios, por allá. Entonces nosotros podemos preguntarnos, nosotros estamos hoy en el 2026 ampliando la libertad de la identidad o estamos perdiendo el sentido de la realidad. Es para reflexionar y para hacernos esa pregunta en casa. O estamos dejando nosotros todo en manos de que, bueno, que ellos sean libres de decidir. Y esto nos está llevando a perder el sentido de la realidad. Hoy son los Therians. Hace unos años atrás eran los Otherkin, que no solo eran animales. Aquí lo tengo anotado. Se creían hasta dragones, ángeles, querubines. Había una... Esto todo deriva de una rama. Había una... Tenía un nombre, ante los Otherkin tenía otro nombre, o después de los Otherkin se mutó para otro nombre que era una especie, se convirtió en una especie de entrenamiento fuerte, donde corrías en cuatro patas, usando las manos y las piernas, saltabas como animal y todo, pero era una especie de calentamiento de gimnasia. Entonces, eso se transformó en los Therian. Todo se distorsionó ante la situación. Si uno dice, es que yo me siento animal porque yo admiro a ese animal, no, una cosa es admirar y otra cosa es pretender ser algo que no eres. Yo la verdad no sé si compadecer o no sé cómo será ese rol entre un hijo y un papá o una mamá. O sea, ¿qué se le puede decir a un hijo ahí en ese caso? Capaz ahora se prolifera más porque hay mucho más libertinaje. Capaz yo por allá en el 99, en el 2000, le decía a mi mamá con 6 7 años que yo era un perro y mi mamá capaz una chancla me daba, mínimo. Ahí para ver si me iba a identificar como perro. Muchos psicólogos pueden decir que esto puede ser
un trastorno disuasivo. Sobre todo de aquella historia que yo comenté más temprano, del que intentó morder a alguien disfrazado, bueno, se puso a cuatro a morder a alguien, o se puso a oler a otro, o se le encaramó a otro. Yo digo, o sea, a mí un terrier de eso me llega a intentar morder y voy a hacer lo que no le haría a un perro. Porque claro, con un perro tú puedes hacer el truco de la piedra falsa, del amaga patear y todo lo demás. Pero una persona de esa, creo que lo agarraría y no sé, lo amarraría. Si se cree perro, bueno, lo amarramos a un posta, lo llamamos a servicio canino, que lo castren, no sé, tantas cosas. Eh, pero ya que te venga a atacar a ti y hay gente que dice, bueno, le daría una patada en la boca. Pero acá en Estados Unidos no se ha movido mucho. Eso está pasando mucho en el sur de América. Está pasando mucho en Uruguay, que vi por allá creo que fue el 18 de julio, en una de las avenidas principales de Montevideo. Allá en la 9 de julio en Argentina, en Chile, en Colombia, en Brasil. Por ahí vi algunos intentos en Venezuela y uno dice, wow, tantos problemas que tiene el país y ahora vamos a tener un problema más. Y esto se debe a la formación, al que ahora estamos normalizando todo sin cuestionar. No, porque si cuestionamos entonces decimos, no, que tú eres un atrasado, que tu cultura está muy retrasada, tiene que avanzar, tiene que progresar, tiene que ser más progre. Entonces salen este tipo de grupos, de lo cual yo estoy seguro que el 90% de la gente está en contra de esto. Entonces nos dicen que hay que normalizar. Entonces lo que estamos bien psicológicamente o lo que tenemos, o aunque sea un grado de racionalidad, entonces tenemos que callar y soportar. Eso que sabemos que no es normal. Hay quienes sienten admiración y creen que son realmente animales a esto. Yo creo que hay que mandarlo ya a esta altura de la vida. Si te disfrazas y te vas a una plaza a ponerte en cuatro patas, hermano, tienes que ir al psicólogo. La familia de ese niño que lo llamen y lo lleven a un psicólogo. Porque uno ve los diversos puntos de vista. No, es que se puede sentir solo y tiene que buscar la identidad. Está hablando desde el dolor. Está hablando desde el vacío. Habla de una identidad que no pudo construir debido a su forma de vida. No, no te puedes burlar porque esto es muy serio. Serio es el problema que tiene. Serio es las personas que tienen que tomar cartas en el asunto ante esto. Los gobiernos. ¿Qué queda para el futuro? ¿Qué nos va a deparar el futuro si seguimos así? ¿Qué nos espera? Vamos a ver a alguien que se identifica como perro, a alguien que se identifica como perra, vamos a verlo apareándose en el medio de la calle. Y no podemos hacer nada porque vulneramos su identidad, porque nos metemos con su identidad y ellos son un grupo minoritario al cual hay que respetar. No, esta gente es una gente que tiene que ir a psicólogo, necesita ayuda, no es normal eso. Y esto puede estar afectando a niños o jóvenes y van a crecer con eso. ¿Cuál es la sociedad más vulnerable? ¿O en qué edad eres más vulnerable? En esa etapa de crecimiento. Por eso es tan importante no dejar usar las redes sociales. Porque las redes sociales, si tú no tienes un conocimiento, si tú no tienes camino, trayectoria en tu vida, pueden llegar a manipularte. Y las redes sociales están para eso. Te pueden manipular. Un día te dice, no, hoy eres un loro y mañana te dice, no, hoy eres un adulto de 40 años. O a un adulto de 40 años he visto que se creen niños de 10 años y quieren ir a la escuela. Tienen un problema disociativo. Entonces, hay que ponerle un parado y un freno a todo eso.
De verdad. Las personas no pueden seguir así. No podemos seguir con este mismo asunto. ¿Qué nos depara después? Y como es una minoría y todo ello, bueno, se ve afectado o hay cuestiones, ideologías que se buscan beneficiar de esto, las llamadas progres. Y esto puede ser algo que básicamente pueda estar encajado en la Agenda 2030, en lo que hemos hablado siempre. Entonces, si tú me estás viendo y tienes un niño, no le des redes sociales. Está muy niño para eso. Afecta el desarrollo de sus neuronas. No le dejes ver eso. Porque si a personas adultas he visto, incluso yo personalmente he caído en fake news. He caído en decir por qué a mí me cae mal esta persona. Y es porque ha habido una retórica en redes sociales que ha llevado a que yo tenga esa sensación hacia una persona determinada y yo no me di cuenta. Y de una u otra manera me están manipulando. Así ocurre con un niño. Se les meten con mensajes subliminales donde usted menos cree. Así que tenga mucho cuidado a la hora de darle un teléfono a un niño, a la hora de darle el teléfono o redes sociales a un adolescente. Yo sé que hoy día es complicado, pero qué trabajo tan difícil tienen los padres de hoy día y los que queremos ser, qué trabajo más difícil vamos a tener para llevar a nuestro hijo con bien. Porque ahora la educación ha cambiado. Ahora todo ha cambiado. Todo es más, dando pasos con cuidados para poder formar a una persona de bien. Tengamos mucho cuidado con eso, en cuidar el desarrollo de nuestros hijos. Voy a dejar un mensaje en mi momento político de la noche porque no puede faltar ese momento. Winston Churchill decía que si antes de los 18 años no eras comunista, eras una persona sin corazón. Pero si después de los 40 años eras comunista, eras una persona sin cerebro. Ojo con ese mensaje para reflexionar. Se lo dejo como reflexión. Ante esto, tengamos mucho cuidado para que las cosas no se nos salgan de control. Creemos personas responsables. Formemos a esas personas, a ese futuro. Y digo futuro porque esto se está basando más en personas, en niños, entre 12 y 18 años, donde aún tienen muchas preguntas sin responder y aún se está preparando para tener claro de quién es. Y para eso están ustedes los padres. No dejen que TikTok les haga el trabajo, porque si es por TikTok, este sería su hijo. Si es por ustedes, será un muchacho de bien. Antes, las personas y todo el mundo hablaba de que de niño yo quiero ser astronauta, quiero ser médico, quiero ser futbolista, quiero ser cantante. Ahora, ¿qué se están preguntando los niños? No perdamos el sentido de la realidad. Que la máscara quede para Halloween o para carnavales. Allá. Esto fue Café con Charla Podcast acá en Neurorelacional. Crece con nosotros y marca la diferencia. Chao. Con historias de superación y crecimiento personal. Mentalidad positiva, fe y pasión. Deportes y vida cotidiana. Todo es conversación. Con Douglas Mujica, locutor con pasión. Invitados expertos y especialistas en cada área. Historias que inspiran y momentos de reflexión. Crece con
con nosotros, aprende y reflexiona. Con religión, deportes y vida cotidiana encontrarás temas que te harán crecer con una taza de café. Disfruta del podcast. Así que crece con nosotros y marca la diferencia.